video vamos a analizar las tablas de frecuencias con intervalos. Anteriormente, en otros videos, habíamos visto tablas de frecuencias, pero que no tenían intervalos. ¿Qué sucede en este caso? Básicamente, tenemos que saber más o menos cómo se constituye un intervalo. Lo primero, un intervalo se puede expresar así. Es la forma más frecuente. A y B son números reales y los corchetes indican que el intervalo es cerrado, o sea que los valores A y B están incluidos. O sea, si lo graficamos así, se incluye el valor A y se incluye el valor B y todos los valores que están comprendidos en el rango entre A y B. O también pueden ocuparse intervalos semicerrados, o sea, por ejemplo, este, A, B y B no incluido. O sea, que tengo un valor A, tengo un valor B, pero reales, por supuesto. Incluyo el valor A por el corchete hacia adentro. Y como el valor B tiene el corchete con respecto a B hacia afuera, el valor B no se incluye. Y el intervalo son todos los valores que están en ese rango, incluyendo A, pero no incluyendo el punto B, que es el límite superior del intervalo. Generalmente, en las tablas de frecuencias con intervalos, el último intervalo es de este tipo y todos los demás son de este tipo. Hay excepciones, por supuesto, pero en general los intervalos están constituidos de esta forma en las tablas estadísticas. Veamos ahora un ejemplo. Pongamos, por ejemplo, un ejemplo de las estaturas de un curso. Las estaturas en centímetros de un curso, ¿ya? Vamos a suponer un curso de cuarto medio, ¿ya? Y hacemos, independientemente si son hombres o mujeres, hacemos la encuesta al curso que tiene 30 alumnos. Vamos a suponer que es un curso chiquito, ¿ya? Y colocamos los intervalos de estatura que se han definido previamente y la frecuencia absoluta que corresponde a la cantidad de alumnos que están dentro de ese intervalo. Vamos a partir, por ejemplo, de 150 a 160 centímetros. Pero 160 centímetros exactos no lo incluyo. De 160 a 170 centímetros. De 170 centímetros a 180. De 180 centímetros a 190 y de 190, y aquí lo grandote, lo gigante, hasta 2 metros, o sea, 200 centímetros. Y aquí, como es el último valor, generalmente en las tablas con intervalos se expresa en intervalo cerrado. Vamos ahora a suponer los valores de la tabla. 2, 3, 8, 16, 16 más 8, 24. No, vamos a achicarlo un poquitito para este ejemplo. 12. 12 más 8, 20, más 2, 22, 3, 25 y 5, 30. Vamos a suponer que esa es la distribución de las estaturas en el curso. Las frecuencias absolutas y porcentuales y relativas, o sea, frecuencias absolutas acumuladas, relativas acumuladas, porcentual y porcentual acumulada, todas se calculan de la misma forma que las tablas sin intervalos. Lo único que cambia es la interpretación. Como, por ejemplo, supongamos, saquemos la frecuencia porcentual, ¿ya? Vamos a obtener la frecuencia porcentual. Por ejemplo, para este valor, de 170 a 180, el porcentaje es 12 dividido en el total, que ya habíamos conversado que era 30, el total de n, 12 por 30 por 100%, o sea, 12 dividido en 30 es 0.4 por 100, me da un 40%, ¿ya? Un 40% entonces de
los alumnos del curso tienen una estatura que va entre los 170 y los 180 centímetros. Y anotamos el valor acá. Para los demás valores de la tabla es acá. Tenemos que es, como es 30, es el 6,6% periódico. Acá es 8, o sea, 26,6% también periódico. Con 5 es 16,6% periódico. Y con 3 es un 10%. Y la suma de todos estos porcentajes debería dar el 100%. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo se completa una tabla con intervalos. El problema es que, por ejemplo, ¿cómo interpretamos esta tabla? El 16,6 periódico por ciento corresponde al 16,6% aproximadamente de los alumnos que tienen entre 180 y 190 centímetros. Ahora, para calcular las medidas estadísticas, o sea, las medidas de tendencia central o la medida de dispersión, o para hacer cualquier otro tipo de interpretación que vaya más allá de esta tabla, muchas veces es conveniente utilizar un concepto como la marca de clase, o sea, cuál es el mejor representante de todos los valores del intervalo. O sea, ¿qué valor representa mejor al intervalo entre 150 y 160? Y en este caso, si tenemos un intervalo de la forma A, B, y donde A es el límite inferior y B es el límite superior, definimos un representante. ¿Y cuál es el mejor representante de todos estos valores? Vamos, para efectos prácticos, se ha supuesto en la mayoría de los casos, en las tablas estadísticas, que el mejor representante es el promedio, o sea, el valor central. O sea, una marca de clase, en todos los casos, para efectos de la prueba de selección o para la mayoría de los ejercicios que ustedes se van a tomar, el mejor representante corresponde al promedio de los valores. O sea, una marca de clase que se nota a veces con la letra M, sub I, el mejor representante está dado por A más B dividido 2. Y ese valor se considera como, para efectos estadísticos, como la estatura, en este caso, que tienen todos los alumnos. O sea, se supone para este cálculo que los dos alumnos, por ejemplo, que están entre 150 y 160 centímetros, su estatura es de 155. ¿Esto por qué se hace? Generalmente se hace para, a veces cuando las tablas estadísticas son muy grandes y, por ejemplo, involucran a 300 alumnos o 500 o 1000 elementos de una muestra, para hacer los cálculos de una forma más sencilla y evitar sumar 1000 datos linealmente, que evidentemente es muy engorroso de desarrollar. Así que, en este caso, por ejemplo, entre 160 y 170 centímetros, por ejemplo, la marca de clase es 160 más 170 dividido en 2 y sería de 165 centímetros. ¿Ya? Y con esa es la fórmula que se calcula la marca de clase para las tablas de frecuencia con intervalos. Ahora vamos a, como ejercicio, a calcularlas, o sea, vamos a calcular todas las marcas de clase para esta tabla de frecuencias. Recordando, acá vamos a recordar que la marca de clase sub I se calcula como el límite inferior del intervalo más el límite superior y se divide en 2, o sea, es el promedio. Anotamos límite inferior para recordar y L sub S es el límite superior. ¿Ya? Entonces, entre 150 y 160, el mejor representante es 155. Entre 160 y 170, 165. Entre 170 y 180, 185. Entre 180 y 100, perdón,
entre 170 y 180, no, es 175. Acá va, sí, efectivamente, es 185 y entre 190 y 200 es 195 centímetros. Y por estos valores se calculan las medidas estadísticas en una tabla de frecuencias con intervalos como la que se presenta en este ejemplo. Espero que les haya quedado claro la explicación de la utilidad de la marca de clase en las tablas con intervalos. Eso sería por ahora. Muchas gracias.